son del 26 de febrero al 4 de marzo. Entonces quiero que alguien me diga si a ustedes sí les dieron un documento o un chat o algo donde diga que el de nosotros es el 26, lunes. Porque yo así lo interpreto, es lógico, pero no es que alguien me haya dicho el examen de Derecho Informático es el lunes 26. ¿Alguien de ustedes ya lo tiene confirmado? Buenos días, Dick. Fíjese que no nos dieron como que algún horario, solo nos han ido dando cada catedrático las fechas y, digamos, su curso no coincide con ninguno otro, entonces tal vez sí es el 26 Sí, ¿verdad? el parcial. Como el 15 de enero fue la primer clase, yo les di la primer clase de 7 a 8:30, entonces el 26 tendría que ser. De todas maneras, pasado mañana yo les confirmo todo eso. Lo otro es, vamos a ver qué dice acá. Dice, todos los exámenes serán de manera presencial, no importando la modalidad del curso. Los exámenes deben realizarse en el horario que se imparte el curso. Por ningún motivo pueden cambiar de día ni de hora. Claro, sería el lunes, ¿verdad? Mi duda es porque dice, los exámenes son del 26 de febrero al 4 de marzo. Pero eso es más de una semana. Eso es una semana y un día. ¿Será que el 4 de marzo es el extraordinario? Le voy a escribir en este momento a la coordinadora. Que a veces dan, bueno, sí es un día de descanso entre la semana de exámenes y digamos, el examen que tocaría el día viernes se hace el día lunes. Ese día sería descanso. Así fue el semestre pasado, no sé si así vaya a ser ahorita. Ahorita le estoy escribiendo a ella para que me confirme eso. Es lo que entendemos, ¿verdad? Pero entonces, ¿cuántos serían los extraordinarios? Ahorita le pregunto. Ahorita le estoy escribiendo. Es lunes 4. Aquí estoy preguntando. Vamos a ver. Ella me contesta ahorita porque ella ya está trabajando. Pues bueno, vean. Como el día de hoy vamos a hacer un repaso, yo lo que quiero es explicarles cómo estamos con nuestro curso en este momento, ¿verdad? Después vamos a hacer el repaso, claro. Miren. Fíjense que aquí está nuestra guía didáctica. Si ustedes la ven, tenemos acá semana 1, marco conceptual, aspectos generales del derecho, preliminares del derecho, etimología de la palabra derecho, concepto del derecho, división del derecho en derecho público y privado, derechos de la persona fundamentales, tema visto, ¿verdad? Ese tema ya fue visto, entonces pasamos a la semana 2, evolución y naturaleza jurídica del derecho informático, rama autónoma del derecho, relación con otros campos del derecho, conceptos básicos, concepto de derecho informático, informática y sistema informático. Tema visto también. Semana 3 fue derecho informático versus informática jurídica, características del derecho informático, derecho a información. Tema visto. Semana 4, informática jurídica, tipo documental, bases de datos. Tema visto. Semana 5, sistema informático, medios informáticos de pago y electrónicos de pago y seguridad. Ese lo vimos hasta la semana pasada. O sea, ¿se acuerdan que yo les dije que el programa se iba a agotar, pero con las características de cada profesor? Semana 6, derecho informático de gestión y control, objetivo, clasificación y diferencias. Pues ese todavía no lo hemos visto porque no tenemos todavía esa finalizada. Porque nosotros pasamos directo a lo que dice la semana 7, el comercio electrónico y la firma electrónica. Y entonces ya agotamos el documento electrónico, naturaleza jurídica del documento electrónico, concepto, características, clasificación, la firma electrónica, comercio electrónico, tipos y clases, ventajas y desventajas y seguridad. Y vimos también la ley de comercio electrónico y firma electrónicas. Buenos días, Samuel. Bien. Entonces,
Continuando con comercio electrónico, también vimos lo de la semana 8, contratación electrónica, el documento electrónico, declaraciones de voluntad. Se recuerda que incluso vimos formularios y contratos. Los vimos, los subimos aquí en la plataforma, ¿verdad? Y cuando dice acá análisis jurídico de la regulación y validez del comercio electrónico en Guatemala, es la ley que nosotros vimos, una ley que ustedes tienen que tener a mano. Bueno, entonces hasta ahí quedó para nuestro examen parcial. Solamente como un acotamiento para que lo tengan claro, ya después vamos a empezar con el tema que nos faltó de la semana 6, eso es después del examen parcial, y empezamos ya con marcas, patentes, propiedad intelectual, que es lo interesante de que ustedes puedan inscribir sus marcas y patentar sus inventos. Todo el marco nacional y todo el marco internacional. Y para ello vamos a ver nuestro decreto 57-2000, la ley de propiedad industrial y también el código penal. Y después vamos a entrar ya a los delitos, que se acuerdan que ustedes tienen que hacer presentaciones. Yo ese tema sí tengo pendiente de subirles lo de los grupos, los temas, porque se me olvidó hacerlo, o sí se los mandé por correo, fue, ¿verdad? Pero no lo he subido a la plataforma. Entonces, esto, ya trabajando los grupos y las exposiciones, terminamos ya nuestra segunda etapa para el segundo parcial. O sea, para el segundo parcial, ese sería el contenido. Y así, miren, cuando sintamos ya, vamos a ir terminando el curso. La tercera parte no la vamos a hablar ahorita porque se nos olvida, ¿verdad? Entonces, vamos a ver si ella ya me contestó. No me ha contestado. Bien, entonces del examen, ¿tienen alguna duda antes de hablar de las preguntas y todo eso? Vamos a hablar en el transcurso de la clase, ¿verdad? Sino que ustedes saben cuál es la clase, yo creo que ahí es a donde yo voy a llegar a elaborar el examen, porque aquí lo que me pusieron fue... ¿Sí, Samuel? Yo tal vez la única pregunta que tenga, señor, es sobre, ¿cómo se llama esta cosa? Sobre el primer tema de la Constitución. Tenemos, ahí, si no estoy mal, de dónde a dónde tenemos que leer para saber más o menos sobre qué vamos a decir en el examen. ¿O usted Sí. directamente el documento que nos envió de la presentación? Es el documento que les envié. Y en cuanto a eso, ahorita lo vamos a revisar, pero son los artículos del 3 al 43 de la Constitución. Del 3 al 43, pero ahorita lo vamos a revisar. Solo estoy leyendo ahorita entonces cómo tenemos que hacerlo el día del examen. Dice, también deben llevar el listado de estudiantes asignados para que ustedes firmen. Tienen que firmar un listado. ¿Qué más? Nosotros tenemos que llegar al salón B209 para que nos den las variantes y nos den los cuadernillos, las hojas, ¿verdad? Para rellenar. ¿Y qué más dice esa semana? ¿Cómo va a ser el examen? ¿Va a ser de un lado tenemos las respuestas y lo vamos a llenar con puntos y la otra tiene las cosas? No. El examen va a ser presencial, por lo tanto, yo creo que ya lo habíamos hablado, el examen vale 20 puntos y entonces son 10 temas de 2 puntitos o 10 preguntas de 2 puntitos cada una. Eso lo vamos a hablar en este momento. Yo tenía nada más duda de si tenían dudas de la fecha y de la clase donde vamos a estar, todo eso, pero yo creo que todo eso lo saben ustedes, soy yo la que me voy a estar perdiendo ahí porque no conozco. Bueno. 26, ¿verdad? 26 de febrero, creo que. Es de hoy en 8, lo voy a confirmar. El miércoles les confirmo. Okay. Le voy a poner ahí a ella también lo mismo ahorita y me da pena preguntarle porque me va a decir, es lógico, así me va a poner, pero... Es lunes 26, ¿verdad? Bueno, vamos a ver qué me pone. Bien, entonces, vamos a empezar ahorita nuestro repaso. Hoy vamos a repasar 2 de las presentaciones, esperemos que nos dé el tiempo, y pasado mañana vamos a repasar las otras 2. Si ustedes ven en su plataforma, ya les envié o les subí la presentación número 4.
Entonces ya ustedes pueden observarla y tenerla lista para los que estudian antes de tiempo. Pero ahorita que vamos a empezar, me van a permitir, voy a presentar y el que quiera interrumpir, interrumpe. Voy a presentar la número 1. Bien. Entonces, recapitulando, no vamos a detenernos demasiado tiempo, pero sí les voy a pedir favor que tengan a la mano su Constitución Política de la República de Guatemala. Artículos, como dijimos con Samuel, del 3 al 43. Leyes tienen que tener 2. La Constitución Política de la República de Guatemala y la Ley de Comunicaciones Electrónicas. El examen es nada más ustedes y su cuadernillo. No pueden sacar ni códigos, ni leyes, ni cuaderno, nada. Entonces no necesitan imprimirla, pero sí tenerla ahí. Sin embargo, antes de ver la Constitución, se recuerdan que vimos que es derecho. Y dijimos que el derecho, sí. El cuadernillo que nos van a dar allá, ¿verdad? El cuadernillo se los voy a dar yo allá, sí, para que Ok. llenen. No es cuadernillo, yo creo que son unas hojitas de papel cafecito. Bueno, derecho. ¿Qué significa derecho? Y se acuerdan que nosotros dijimos, a veces digo estoy estudiando derecho informático con mayúsculas y a veces digo el comprador tiene el derecho de exigir la entrega de la casa. Son 2 tipos de derecho. El derecho objetivo, que es en inglés law, es un conjunto de normas emanadas de autoridad competente que se traducen en leyes, costumbres, jurisprudencia, reglamentos, resoluciones administrativas o judiciales, cuya aplicación puede ser exigida en forma coactiva por la propia autoridad estatal. Y luego dijimos derecho subjetivo, que es right en inglés. Es la facultad que tiene una persona de exigir algo basado en una ley que se lo ha autorizado. Bien. Recuerdan que habíamos empezado a llenar una de nuestras preguntas, ¿verdad? Estas se las hice yo así, solamente como repasando el día viernes. Entonces, ahorita, ¿cuál sería la pregunta? ¿Qué es derecho objetivo? Y se las pongo solamente para que vean que yo quiero respuestas simplitas, no respuestas. Entonces, es un conjunto de normas emanadas de autoridad competente. Ahí estamos, no necesito más. Miren, es un conjunto de normas, es un conjunto de leyes, es un conjunto de, ¿verdad? Así tendrían ustedes que ponerlo, ¿verdad? Vamos a ponerlo. Miren, esto se los voy a pasar para que estudien a los que les gusta estudiar con preguntas. No sé si los informáticos les gusta estudiar con preguntas, pero a los de derecho sí. Entonces, ¿qué es derecho subjetivo? Si quieren se extienden, pero yo les aceptaría solamente esto. La facultad. ¿La facultad de qué, miren? La facultad de exigir algo basado en una ley que se lo ha autorizado. Vamos a ir preguntas. Así vamos a ir estudiando. Disculpe, licenciada, ya no se le escucha. Es que se escucha como robot de nuevo, señor. Deme un segundo. Bueno, yo voy a tratar de continuar. Ahorita escuchan. Que se escucha, pero bueno, tiene un modalidad, ya yo. ¿Escuchan bien? No. Como cartel. Todavía no, licenciada. Sí, es cartel. Déjenme ver un segundo, voy a poner el otro dispositivo solo para que escuchen.
Señor, yo digo que hay que revisar su, ¿cómo se llama? Su micrófono por cualquier cosa. Sí, ¿verdad? Déjenme ver, ahorita voy a entrar a la otra. Sí, ese problema lo tengo, pero no lo he podido, o sea, supuestamente la Tal vez cambie, si, no, no sé si soy yo, pero creo que puede cambiarlo por en las opciones de audio, en vez de poner el micrófono que tiene, lo cambia al segundo, al de serio, creo que es. déjenme ver ahorita si lo logro hacer lo que hice la otra vez, que fue mejor ponerme en otro dispositivo. Déjenme Ya, ver. licenciada, ya se le... Ya Sí, ya está. se, Ya se oye, escucha mejor. Sí. sí, ya se me escucha, pero es que luego cambia, entonces mejor voy a tratar de entrar a ver, aquí está el link. Voy a tratar de entrar. Vamos a ver si me funciona mejor con con el internet de mi. Bueno, vamos a ver si con este me escuchan. Se oye un eco, ¿verdad? ¿Me escuchan? Sí se le Sí, se escucha, escucha, licenciada, pero con eco. se le escucha con eco, eso sí. Sí. ¿Cómo les desactive el audio de su, no, es decir, bájale el volumen al dispositivo. ¿Me oyen ahora? Sí, sí se escucha mejor. Bueno, ya le quité a ese. Ahora voy a presentar en el otro, que es lo que tal vez sí se puede hacer. Bueno, espero que ahí sí me escuchen mejor, porque puse el internet de mi computadora. Bueno, entonces hablábamos de derecho público. Ya un compañero nos había explicado, habíamos hecho esta pregunta ya está dentro de las preguntas. ¿Cuál es el derecho público? Recordemos que es el que tiene que ver con el Estado, con toda la demás gente. No es entre personas particulares, sino que tiene que ver con todas las demás gente. Y entonces veíamos que el derecho privado es el que sí tiene que ver únicamente con particulares. El derecho civil, el derecho mercantil, o sea, el tema, todos los temas de comprar bienes, todos los temas de comprar inmuebles, de hacer mis empresas, todo eso es privado, eso es derecho privado. Recuérdense que eso lo explicamos en clase en aquel momento. Y luego pasamos entonces a nuestros artículos de la Constitución Política. Estos son, mire Samuel, los que usted preguntaba. Entonces, ahí les dije yo, tienen que tomar a mano su Constitución Política de la República de Guatemala. Y entonces encontrábamos, ¿verdad?, que el derecho a la vida lo establecía el artículo 3 de la Constitución. Vamos a tomar, por favor, un tiempecito para cada quien buscar su Constitución y ver qué dice cada cosa. No lo vamos a Señor, ver creo aquí. que tengo malo el internet, escucho entrecortado. ¿Quién lo tiene? ¿Yo? Es él, licenciada. Es él, licenciada. Ah, bueno. Entonces, si vemos el artículo 3, nos habla del derecho a la vida. El artículo 4, libertad de igualdad, libertad de acción, y así nos vamos. Entonces, aquí yo les preguntaría, porque esto es lo que nos interesara, ¿se acuerdan que aquí ya teníamos algunos de estos? Miren, ¿qué es derecho de defensa? ¿Qué es derecho público? No habíamos preguntado qué es derecho privado. Es el derecho. Y así, podríamos preguntar qué es derecho a la vida,
Y entonces, si yo les pregunto eso, ustedes únicamente con haber leído, ¿entienden? Artículo 3 nos habla de ese tema. ¿Y qué es lo que nos dice? Nos dice, el Estado garantiza y protege la vida humana desde su concepción. Fíjense. Entonces, aquí lo voy a explicar, pero no podemos ya reparar en todo, ¿verdad? Significa que el Estado, ¿quién? El Estado, no yo, no los sacerdotes católicos, no los pastores, no la universidad, es el Estado el que garantiza, miren, esto no se cumple lamentablemente, ¿verdad? Y protege la vida humana, o sea que la vida de la persona desde su concepción. Recordemos que aquí es donde nos dice desde qué momento se nos está protegiendo la vida. No estamos protegidos desde que nacemos, estamos protegidos desde que nos somos concebidos. Y ahí fue cuando nosotros hablábamos que este es un artículo de la Constitución y hasta que ese se modifique pudiéramos ponernos a hablar de temas de aborto y todo eso. Mientras que eso no se modifique, no podemos hablar ningún tema así. Entonces, desde la concepción está garantizada, imagínense, y protegida la vida de la persona, así como la integridad, y la seguridad de la persona. Más o menos esto es lo que ustedes tendrían que contestar, que responder. ¿Qué es derecho a la vida? Entonces, que van a garantizar la vida desde la concepción del bebé, no desde que nace, sino antes. Así como la integridad, o sea, el hecho de que yo esté segura, de que yo esté íntegra, eso el Estado me lo tiene que garantizar. ¿Y cómo me lo va a garantizar? Con personal de seguridad que me proteja, con mecanismos de salud para que yo esté viva y no fallezca, etcétera, etcétera. Entonces, no les voy a decir, pónganme el artículo 3, apréndanse los artículos y cuál es el número. Lo único que les voy a decir es qué significa el derecho a, ¿verdad? Así como arriba, miren, está. ¿Qué es el derecho de defensa? ¿Qué es la presunción de inocencia? Todos estos son derechos humanos, son los famosos derechos humanos de los que todos hablan. ¿Qué es derecho a la vida? Significa que el Estado protege la vida humana desde la integridad. Y así van a estudiar ustedes la libertad de igualdad, que es el artículo 4, la libertad de acción. En la libertad de igualdad dijimos, ¿verdad? Todos somos iguales, somos libres también en dignidad y derechos. Aquí no hay desigualdad en hombres y mujeres. La ley lo prohíbe, la ley da la igualdad para ambos. Todos tienen iguales oportunidades y responsabilidades. ¿Se cumple? No se cumple, reconozcámoslo. Pero la Constitución sí es clara, dando la libertad y dando el derecho constitucional. La detención legal, que nadie puede ser detenida si no hay un delito. O sea, si me van a detener, dijimos, me tienen que decir por qué. Y así, miren, tienen que estudiarse 30 hasta el 43. Sigamos viendo acá. Derechos del detenido, interrogatorios. Pongamos más preguntas. ¿Cuáles son los derechos del detenido? Yo les diga. Bueno, licenciada, solo una pregunta. Es que, por ejemplo, cuando estábamos viendo este tema, nos saltamos un par de artículos. ¿Esos sí los incluimos para la hora de estudiarlos o no? No. Solamente los que vimos que son el especial, ¿verdad? Vimos, vamos a ver cuáles fueron esos, pero ahorita los vamos a ver. Digamos el 21, ese no lo vimos. El 21 no lo vimos. Y así. El 22 tampoco, pero por ejemplo el 23 sí lo vimos. Y no, solo los que vimos en clase, solo los puros derechos humanos, no las explicaciones de una serie de cosas que están metidas ahí, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son los derechos del detenido? Ser informado,
hoy vamos a llenar con unas 25 preguntas y pasado mañana con otras 25, esos van a ser 50. Definitivamente yo el 60% de las preguntas que yo, o 70% de las preguntas que yo haga van a ser estas. De ahí voy a jalarme unas 2, 3 por ahí, pero la verdad es que yo les voy a preguntar lo que les estoy repasando ahorita, ¿verdad? Que es para mí lo más importante. Entonces, ¿cuáles son los derechos del detenido? Así lo resumí yo, pero claro que ustedes pueden leer un montón de cosas. Veamos otro acá. Y el derecho de defensa, ese fue el que ya vimos, ¿verdad? Lo vimos el viernes. La presunción de inocencia, ese es muy importante, ¿no? Creo que también ya lo vimos acá. Sí, miren, significa que todos somos inocentes mientras no se nos haya declarado responsables judicialmente. Es una presunción, se presume la inocencia. No sé si vimos lo de la declaración de parientes contra parientes acá. Este también es muy importante. Miren, ¿a qué se refiere la no declaración contra sí o contra parientes? Significa que no tenemos obligación de declarar contra nosotros mismos ni contra nuestros parientes. No proporcionar testimonios que les puedan perjudicar. Entonces, no tenemos que caer en eso de que tú vas a ir a declarar contra tu papá. Eso no es legal. Pongamos otra pregunta. ¿Qué situación penal tienen los menores de edad? O sea, ¿qué pasa con los menores que cometen delitos, verdad? Inimputables quiere decir que a ellos no se les puede seguir un proceso porque ellos son menores, ya. De ahí que, esto creo que no lo hablamos en clase, pero de ahí que todas las bandas y pandillas se hacen acompañar de varios menores de edad que son quienes... ¿Samuel quería hablar? No. Sí, señor, yo tenía una pregunta. Tal vez no viene mucho en el caso en el SAM, pero al menos tengo esa pregunta legal. Usted me acaba de mencionar sobre que uno no puede denunciar a su pariente. Es decir, ¿cómo se llama? Declarar contra sus parientes. ¿Cómo? Declarar contra sus parientes no puede, o sea que lo lleven a uno a decir si él o no cometió o no un delito. En un jurado no se puede hacer eso. Según yo sí se podía. No, en un juicio no. Es decir, aquí lo que habla es que usted no tiene obligación de denunciar ni de hablar nada legal contra sus parientes dentro de los grados de sus papás, sus hermanos, sus hijos, su esposa, ¿verdad? Bueno. Tiene obligación, pudo haber visto a esta persona cometer el delito, pero no lo pueden obligar, como sí lo pueden obligar cuando uno vio cometer un delito a alguien más que no es pariente. Ahí sí nos friega el Ministerio Público, nos está citando y citando y citando hasta que lleguemos y nos obliga a llegar, de lo contrario nos manda un policía para que nos acompañe, ¿verdad? Pero eso es aparte. Está obligado a declarar contra sus parientes. Bueno, estábamos en qué situación tienen los menores de edad, son inimputables, no son sujetos a juicios. Pero ustedes saben que sí hay una ley para los menores en conflicto con la ley. Esa ley habla de que ellos necesitan alguna rehabilitación, alguna reincorporación a la sociedad y entonces para eso existen los centros de menores. Sin embargo, según la Constitución, ellos son inimputables. Por eso es que les decía, las pandillas tienden a hacerse acompañar de jovencitos menores de edad, porque así ellos cometen los delitos y los tienen que liberar en general. Muchas veces los llevan a algunos centros de apoyo, ¿cómo se llaman estos? Para menores en conflicto con la ley se llama. Ya no se llama reformatorios ni nada de eso. Pero la verdad es que esos son centros diferentes. Ellos no pueden ser reos ni nada de eso porque son menores. Los menores, digamos que no tienen culpa de lo que hacen. Eso significa la inimputabilidad, que no son sujetos a juicios penales.
Y ahí la inviolabilidad de la vivienda, no sé si ya lo habíamos puesto acá. ¿Se acuerdan de esta? Nadie puede entrar en la vivienda sin permiso de quien la habita, salvo por orden de juez y nunca antes de las 6 de la mañana ni después de las 6 de la tarde. Recordemos, no pueden entrar a nuestra casa. ¿Se acuerdan que eso lo hablamos? Cada quien había leído un artículo, pues alguien leyó el de la inviolabilidad de la vivienda y decía así: nadie puede entrar a nuestra casa sin permiso de quien la habita, salvo por orden de juez y nunca antes de las 6 de la mañana ni después de las 6 de la tarde. Yo les puedo preguntar las dos cosas. Expliquen la inviolabilidad de la vivienda y me pueden contestar solamente nadie puede entrar a la vivienda sin permiso de quien la habita. Si quieren, solo eso contestan. Pero hay un momento que también les puedo preguntar, por favor, indicar en qué horarios pueden hacerse cateos a las residencias o en qué horarios pueden capturarse personas dentro de sus viviendas. ¿En qué horarios? Ustedes me tienen que decir, tiene que ser entre 6 de la mañana y 6 de la tarde, porque después no se puede entrar. Derecho de petición. Que había dejado ahí espacios, ¿verdad? Bueno, eso lo hago después, se los voy a mandar ya más bonito, ¿verdad? ¿Qué es derecho de petición? Pongamos ahora. Miren, así se los resumo yo. ¿Qué es derecho de petición? Lo tiene el 28 de la Constitución. Es el derecho que tienen los habitantes del país a hacer peticiones a las autoridades. Bueno, volvamos a ver nuestra presentación para ver cómo vamos con lo que vimos en esa. Todo lo que vimos en las presentaciones es lo que yo voy a preguntar, ¿verdad? Algunas de estas yo se las estoy volviendo preguntas, algunas, y casi todas esas preguntas van a venir en el examen, pero alguna otra puede venir de todo esto que no estamos revisando hoy, ¿verdad? Miren, los actos administrativos son públicos. También tengo derecho de reunión, eso es el artículo 33. Tengo derecho de asociación. Tengo libertad de emisión del pensamiento, ese es el de la prensa. ¿Se acuerdan que tenemos libertad de religión? ¿Qué nos dice el artículo 36 de la libertad de religión? Busquémoslo acá. Dice, el ejercicio de todas las religiones es libre en Guatemala. Entonces hagamos esa preguntita. Hagámosla. Y yo les puedo preguntar ahí, porque las preguntas no solamente es qué es, sino también qué piensa usted. Yo les puedo decir, los mormones tienen derecho de establecer su religión en Guatemala y por qué. Y ustedes me van a decir, sí tienen derecho porque en Guatemala es libre el ejercicio de todas las religiones.
Entonces recordemos bien eso, pero no para el examen, sino para nuestra vida. Que si alguien viene con muchas religiones, ¿podemos nosotros oponernos? No, porque las religiones todas hay libertad. Y también hablábamos que, claro, esto nada más tiene como freno cuando ya violentan el Estado de Derecho. Digamos, en Guatemala el matrimonio es entre un hombre y una mujer y nada más. Pero si nos viene una religión que está acostumbrada a que se casen 4 hombres con una mujer o 4 mujeres con un hombre, eso no se puede permitir. No es que no se permita la libertad de religión, es que están violentando normas ya establecidas en Guatemala. Yo creo que eso lo platicamos, ¿verdad? Sí, los santos de los últimos días, ¿verdad? Ellos tienen derecho a ejercer la religión porque en Guatemala hay libertad de religión. Miren, derecho de propiedad, derecho de autores, les dije, ¿verdad? Es el que ustedes van a tener cuando tengan sus inventos, cuando ustedes hagan sus programas y todo lo que ustedes hacen en su profesión. Y eso nos lo dice el 42. ¿Qué es derecho de autor? El derecho que tienen los autores y los inventores y que tienen la propiedad exclusiva de sus obras. Libertad de industria, comercio y trabajo. Se reconoce la libertad de industria y trabajo, salvo las limitaciones. O sea, yo puedo tener mi comercio, mi trabajo, mi industria, etcétera. Entonces acá vamos a poner algún otro. Vamos a poner el del derecho de asociación. Hagamos una pregunta con respecto al derecho de asociación. Ese es el artículo 34. Derecho de asociación. Pongámosla. Miren, ya llevamos 13, 14. Significa que... Ay, Dios. De asociarnos, pongamos mejor. O sea, podemos asociarnos en cualquiera de las formas que lo dice la ley. Eso lo vamos a ver más adelante en el próximo, el periodo que está para el segundo parcial, es lo que vamos a ver por parte del registro mercantil y todo eso, ¿verdad? Entonces, miren, como hoy tenemos que ver 2, ¿verdad? A grandes rasgos, esta es la clase número 1. Y aquí están ya 14 preguntas tenemos. Bien. Solamente voy a pasar a asistencia. ¿Hay alguna duda de esto, de las garantías constitucionales? ¿O del examen respecto a las garantías constitucionales? No, está bien de mi parte, al menos. Muy bien. Entonces voy a pasar a asistencia en este momento. Hoy es 19 de febrero. Samuel Jiménez. Esteban Mauricio Molina. Presente. Catherine Melissa Palacios. Presente. Jefferson Alejandro Ailón. Dylan Efraín Reyes. James Bojorquez. Presente. Presente. Sí. Angeline Judith Díaz. Presente. David Giovanni García. Presente. Roberto Carlos de León. Presente. Carla Rosemary Ramírez. Presente. Brandon Yair Pacay. Presente. Pablo Sebastián Juan. Jordi Presente. Carreto. Presente. Carlos Adrián Elías. Presente. Alessandro José Mancilla. Presente. Luis Eduardo Guevara. Presente. Diego Andrés Ardón. Presente. Giancarlo Mazariegos. Presente. Jorge Mario Folgar.
Presente. Byron Ignacio Salazar. Presente. Fátima Lourdes Santos. Presente. Eduardo Toc. Presente. Adeli Gardenia Jiménez. Presente. Oliver Javier Ruiz. Presente. Pablo Daniel Marroquín. Presente. Abner Gabriel Ortega. Presente. Paola Alejandra Rodas. Presente. Bárbara Alejandra Jiménez. Presente. Stephanie Cristina Sabán. Presente. José Eduardo Portillo. Pablo Javier Roldán. Presente. Stephanie Rocío Argueta. Presente. Jocelyn Vanessa Payés. Presente. Kendar Keller de León. Presente. Bueno, aquí me contestó la coordinadora. No me contestó todo lo que le pregunté, pero me dice que la primera evaluación extraordinaria es hasta el 11 de marzo. Y me dice que el 4 de marzo aún hay exámenes. Yo lo que creo, yo no sé si ustedes tienen examen el 4 de marzo. ¿Con alguien? ¿Tienen con alguien examen el 4 de marzo? Sí, licenciada, tenemos proceso administrativo. Ese día, el 4 de marzo. Entonces sí, el 26 es el mío, ¿verdad? El 26 es el mío entonces. Así que no hay ya más duda que dentro de 8 días es nuestro examen, es el primer examen que ustedes tienen. Y el 4, pues no es que sea descanso, sino que todavía tienen examen. Sí, Fátima, sí tienen examen el 4. Y la primera extraordinaria es el 11 de marzo. Vamos a averiguar si la vamos a hacer virtual con los que se presenten extraordinario o voy a dar la clase presencial allá y de una vez el examen. O sea, eso no me lo han dicho. Pero eso todavía tenemos días para que me conteste eso ella. Y aquí está el calendario. Me acaba de mandar el calendario académico, pero es que con eso no me responde, porque con eso me dice el primer parcial del 26 de febrero al 4 de marzo. Pero no, bueno, sí, es obvio que mi clase es. Ya no le voy a preguntar porque me va a regañar. Bueno, descansemos un ratito y entonces nos vemos en un ratito para continuar con la presentación número 2.
Bien, vamos a ir empezando de nuevo porque tenemos que ver esta otra presentación. Confirmado, ya hoy sí, ya la coordinadora me escribió mandándome las fechas de los exámenes y sí es el 26, ya está confirmado entonces. Y el 11 es el extraordinario. ¿Cómo lo vamos a hacer? Si lo hacemos, eso lo veremos, yo les digo si va a ser virtual o va a ser presencial. Entonces, continuando con nuestra clase, porque tenemos poco tiempo para otra presentación, yo voy a presentar. Voy a poner bien aquí el volumen. Voy a presentar en este momento entonces la segunda. Estamos, ¿se acuerdan de esta? Esta fue la segunda, la tienen ahí, yo se las envié. ¿Qué es derecho informático? Toda la teoría de esta ciencia que nos ocupa. Y dijimos que es una de las ramas, es una rama de las ciencias jurídicas, no es informática, es jurídica, que contempla la informática como instrumento y como objeto de estudio. La informática como instrumento es la informática jurídica, o sea, cuando yo voy a utilizar todos los programas para el beneficio legal, y como objeto de estudio se llama derecho de la informática porque yo lo que estudio es la informática, es diferente. Pero vamos aquí a hacer la pregunta y preguntaríamos, ¿qué es derecho informático? Ya vamos por la 15. Es una rama de las ciencias jurídicas que estudia, ¿y cómo lo tenemos aquí? Estudia, pongámoslo así, miren. La informática como instrumento y como objeto de estudio. Yo lo pondría así, miren, como respuesta. Esa sería la respuesta a esta pregunta, que es derecho informático. Aquí hay otro concepto, si ustedes quieren poner ese, la que estudia el tratamiento automatizado de la información desde una perspectiva jurídica capaz de ordenar la actividad, situaciones y relaciones jurídico-informáticas emergentes al servicio del derecho de la información. Pero yo pondría nada más lo que ya les puse. Es autónomo, eso quiere decir que puede andar caminando por ahí el derecho informático solito, sin necesidad del derecho civil, sin necesidad del derecho penal. Y la verdad es que acá dice, es considerado una ciencia y rama autónoma del derecho que abarca el estudio de las normas, jurisprudencias y doctrinas relativas al control en dos aspectos. O sea, sí es considerado una ciencia autónoma, o sea, sí es solito él. Pero esto son temas de información para ustedes, no creo que yo vaya a preguntar sobre esto. Instituciones propias del derecho informático, eso sí, miren, todas las vimos, pero aquí nada más las mencionamos. Entonces, ¿cuáles son instituciones propias del derecho informático? El contrato informático, el documento electrónico. ¿Se acuerdan que vimos varios documentos electrónicos? El comercio electrónico, el contrato informático fueron los que estuvimos viendo, ¿verdad? Que tenían firmas electrónicas, etcétera. Los delitos informáticos, la firma digital, ¿se acuerdan que esa la vimos la semana pasada? El habeas data es el informe que hay sobre cada uno de nosotros en línea. O sea, nuestro habeas data es que yo pongo el nombre y me aparece todo. Dónde vivo, mi estado civil, nacionalidad. Bueno, todo aparece en línea. El habeas data es algo inherente a la persona y la libertad informática. Entonces, aquí la pregunta sería,
¿Cuáles son instituciones propias del derecho informático? ¿Cuáles son entonces? El delito informático, el contrato ¿qué más dijimos? La firma digital, el comercio electrónico. Bueno, ya llevamos 16. ¿Qué relación tiene el derecho informático con otras ramas del derecho? Con el derecho constitucional, con el derecho penal, con los derechos humanos. Todo esto lo platicamos. No es parte tampoco del examen, no voy a preguntar sobre esto. Y acá sí, clasificación del derecho informático. Ya hablamos de ellos hace un ratito, ahorita lo volvemos a decir. La informática jurídica y el derecho de la informática. Aquí está la informática jurídica. ¿Y qué es? Estudio que delimita las relaciones entre los medios, los datos y la información. Es la técnica interdisciplinaria que tiene como objeto el estudio e investigación de los conocimientos de la informática en general aplicables a la recuperación de información jurídica, como elaboración y aprovechamiento de los instrumentos de análisis y tratamiento de información jurídica necesarios para lograr dicha recuperación. Este encontraría yo como algo que es informática jurídica. Bueno, y aquí expliquémoslo, ¿verdad? Porque ustedes me van a decir, miren, es que esto me lo tendría que aprender de memoria como loro porque no lo entiendo. Y eso es válido. ¿Qué es informática jurídica? Acuérdense que tenemos dos. Que el derecho informático contempla dos. La informática jurídica y el derecho de la informática. Dijimos que la informática jurídica es cuando yo me auxilio de todo lo que hay en la computadora, en el ordenador, en las redes, etcétera, para el apoyo del derecho. Y eso traducido, solo me voy a quitar esto. Y eso traducido en esta respuesta, veámoslo así. La informática es el estudio que delimita las relaciones entre los medios, que no le pongamos así mejor, pongámosle el equipo informático para que ustedes lo entiendan mejor. Con los datos y la información necesaria en la toma de decisiones desde el punto de vista de un sistema integrado. Entonces yo la informática jurídica la utilizo porque dentro del ordenador están las leyes, están los contratos, está la información que yo necesito para trabajar. Eso es informática jurídica. Ahora, aquí se lo estoy simplificando. Básense solo en las preguntas, casi, ¿verdad? Lo demás solamente denle una leída. ¿Y qué es derecho de la informática? Es aquella ciencia jurídica que contiene una específica perspectiva jurídica capaz de ordenar la actividad informativa, las situaciones y relaciones jurídico-informativas y sus diversos elementos al servicio del derecho de la información. Conjunto de leyes derivados de la informática. Entonces, el derecho informático son todas las leyes que tengan que ver con la informática. Entonces, aquí la pregunta 18. Son leyes, que se les quede así.
Es un conjunto de leyes, normas y principios aplicables a los hechos y actos derivados de la informática. O sea, ya el derecho informático implica qué pasa cuando alguien comete un delito, qué pena tiene, qué pasa cuando un contrato es válido de acuerdo con la informática, etc. Eso es derecho informático. Problemas que pueden presentarse. Atentar con la soberanía de los estados. Todo esto ya lo vimos, ¿verdad? Atentar con la soberanía de los estados. ¿Por qué? Porque yo me voy a pasar. Voy a atropellar alguna legislación de algún país con mi derecho informático. O sea, creyendo yo que yo sí puedo hacer algo en Guatemala, voy y lo hago en otra parte del mundo donde no se puede, donde eso está regulado, ¿verdad? Utilización ilícita de datos transmitidos al extranjero, es lo que estamos hablando. ¿Qué otro problema puedo tener con la informática? Que el régimen fiscal aplicable yo no hago el que es, porque yo en Guatemala entiendo y conozco uno, pero en otras partes del mundo el régimen fiscal es diferente. Y propiedad intelectual de la información, problemas que pudieran darse con respecto a la disputa o reivindicación de la propiedad intelectual de la información. Gran flujo de datos que atraviesan hoy las fronteras casi o sin ningún obstáculo trae consigo la siguiente problemática. Bueno, el derecho informático tiene problemas por atravesar fronteras. Entonces, ¿qué problemas pueden enfrentarse internacionalmente con el derecho informático? Esa sería la pregunta. Entonces, aquí están las respuestas en la misma diapositiva. Atentar a la soberanía de los estados, imagínense. Ustedes saben muy bien a qué me refiero, porque si yo dentro del derecho informático, yo pongo algún juego de video o pongo alguna información o algún anuncio donde yo estoy proclamando, por ejemplo, la esvástica de Hitler solamente como un chiste que para nosotros pues no le damos tanta importancia por ser guatemaltecos, por ser jóvenes, por no entender lo que era el régimen nazi, mucha gente puede ofenderse, ¿verdad? Y entonces estoy atentando contra la soberanía del Estado de Israel o estoy atentando contra, etcétera. A eso me refiero. Entonces, esa pregunta sí se las puedo hacer. Yo sé que no les voy a hacer preguntas que sean complicadas como un poquito lo que acabamos de ver, eso que es informática jurídica, que esto, que lo otro, porque es complicado para ustedes y para mí. Pero esto sí, ¿qué problemas internacionales puedo yo enfrentar? Y ahí sí creo que tenemos la capacidad de responder. Podemos atentar contra la soberanía del Estado. Podemos enfrentar problemas fiscales. ¿Por qué? Porque no hemos pagado impuestos sobre lo que estamos haciendo y en algunos países sí se deben pagar impuestos con los programas que nosotros hacemos, etc. Entonces aquí, eso sí, esa sería otra respuesta. Aquí está, miren. Régimen fiscal aplicable. Debido al contenido económico de la información, es claro que la misma esté sujeta a una cotización económica y más si va a ser objeto de exportación, lo que motiva un aumento o disminución de la tarifa fiscal que debe aplicarse. O sea, va a haber una tarifa fiscal. Otro tema son los impuestos que deben pagarse y recibirse en cuanto a qué país los recibirá o dónde se pagarán. Voy a cerrar aquí el paréntesis. Y la propiedad intelectual de la información, no, la utilización ilícita de datos. El intercambio de informaciones a otros países permite escapar a la reglamentación que pudiera existir en el país de origen. Entonces, aquí podemos poner utilización ilícita de datos.
en temas que no me permite mi país. O sea, mi país no me permite hablar, por ejemplo, lo que hablábamos del aborto, pero yo hago temas informáticos para otros países donde sí se permite, y entonces vienen en mi país y me llaman la atención porque yo como guatemalteco estoy aquí sujeto a pago de impuestos, aquí tengo mi empresa, aquí vivo, entonces no puedo estar hablando de esos temas, por ejemplo. Son solo ejemplos, ¿verdad? Y propiedad intelectual de la información, problemas que pueden darse con respecto a la disputa o reivindicación de la propiedad intelectual de la información. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero acá pudiéramos poner propiedad intelectual. Porque yo puedo estar utilizando una información, mandando una información, un programa, un software que realmente no lo tengo protegido como de mi persona. Y eso es bien delicado. Puedo enfrentar problemas internacionales porque otra persona en otro país puede dar una queja o una denuncia, incluso penal, contra mí, porque yo estoy utilizando internacionalmente algo que solo tengo autorización para hacerlo en Guatemala. Eso es algo muy importante para ustedes. Tienen que tener en cuenta que la propiedad intelectual de la información debe utilizarse en cada país con autorización. Aún así, yo lo pueda subir a la nube. Yo tengo que tener autorización para hacerlo. Bien. ¿Qué más habíamos visto acá? Se nos pasa el tiempo, ¿verdad? Rápido. Seguridad jurídica para las empresas. La información o las redes pueden ser motivo de ilícitos, por lo que una visión unificada internacional en términos penales vendría a limitar las actuaciones ilícitas no solo en forma correctiva, sino también preventiva. Buscar seguridad para las empresas, eliminando hackers, ¿verdad? Hay otros, ¿verdad? No solo hackers, también hay estafadores, también hay clonadores, etc. Entonces, internacionalmente con el derecho informático puedo enfrentar muchos problemas, pero tengo que tener mucho cuidado que no esté yo violentando ninguna ley. Y aquí lo voy a poner. Con lo que subo a plataforma. Derecho a la información surgió ¿cuándo? En el año 1948 con la Declaración Universal de los Derechos del Hombre. Y surge del desarrollo que ha tenido la tecnología. Julio Telles, nuestro autor del libro, ¿verdad? Dice que el derecho a la información comprende todas las libertades, pero aporta algo más. Pues en un intento de respuesta global al proceso informativo plantea el acceso y participación de los individuos y los grupos sociales en una corriente bilateral entre emisor y receptor en los términos de un fenómeno de interrelación. ¿Y qué es lo que dice el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos? Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye no ser molestado a causa de sus opiniones. Acuérdense que también nosotros tenemos un artículo constitucional parecidísimo, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa el derecho de la libertad de opinión y de expresión? Vamos a ver si lo tenemos acá. Ay, ¿qué estoy haciendo? Vale. Derecho público, presunción de inocencia. Bueno, pongamos otro entonces, libertad de opinión.
pongámoslo de acá. Nadie nos tiene que molestar por las opiniones. Eso del bullying, por lo que yo pienso, no debe existir. Eso es constitucional. En los niños está bien porque son inimputables, ¿verdad? Un menor de edad que se está burlando de otro, al final es un niño. Pero ya nosotros como adultos tenemos que entender que la gente tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. No tenemos que bullearla ni tampoco decirle groserías solamente porque él piensa y cree, porque él está con tal partido político, porque él es de tal religión. Tiene derecho a no ser molestado por causa de sus opiniones. Eso lo dice la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pero también lo dice nuestra Constitución Política. Deber de informar comprende las facultades de difundir e investigar, dice acá. El deber de informar viene siendo la manera moderna de la libertad de expresión, ya que dicha libertad ya no es suficiente para referir la complejidad del proceso informativo. En ese derecho, bueno, esto solamente es como informativo para ustedes. Y también tenemos derecho de ser informado. Pongamos estas preguntas aquí. Pongamos las dos en una. Utilicen su lógica para las respuestas. Aquí vamos a utilizar la lógica para esta. Yo sé qué fue lo que pasó en el puente de lo de Brown. Porque yo estaba ahí, por decir, eso es un ejemplo. Bueno, tengo el derecho de contárselo a todos los que yo quiera. No van a venir que porque yo puse en una red me van a traer presa, porque yo puse eso. Si yo tengo el derecho de informarle a quien se me da la gana lo que yo vi, ¿ya? Y la demás gente también tiene el derecho de enterarse de lo que está pasando para ya no ir por ese lugar y pasar 3 horas en el tráfico, ¿ya? Eso significa el derecho de informar y ser informado. Tengo el derecho de poder informar a todos los que está sucediendo y... Nadie tiene que ocultarme lo que está pasando, salvo temas de derecho militar o de crisis, etcétera. Ese tipo de cosas sí. Pero en general yo tengo derecho de ser informado. Eso es un tema que hablan mucho los periodistas, ¿verdad? Tengo el derecho a informar, el deber de informar y el derecho a ser informado. El deber. Bien. 22 preguntas. ¿Tienen alguna duda? Ya vimos 2 presentaciones así rapidito. Entonces, ya llevamos 22 preguntas. Esas yo se las voy a subir el miércoles después de la clase, junto con las otras 20 y tantas que hagamos ese día. Las otras 2 clases, ustedes ya saben que son las 2 presentaciones. Entonces, si ustedes quieren empezar a estudiar, empiecen a estudiar ya su constitución política. Denle una leída. Y es bastante, ¿verdad, Fátima? Sí, yo lo sé. Por eso es que dejamos todo este tiempo y ya terminamos el programa en lo que es para el primer parcial. Pero, o sea, imagínense que hubiéramos terminado el programa el próximo miércoles, ¿verdad? Ya solamente quedan 3, 4 días para estudiar, no. Y les estamos dando preguntas porque así va a venir el examen, exactamente así. Ustedes van a hacer preguntas de lo que... Perdón, yo les voy a hacer 10 preguntas de todas estas. Y alguna otra escogida por ahí que se me haya pasado ponérselas, ¿verdad? Y van a ser 3 variantes del examen y ustedes van a poder contestarlas. Allá en la clase tenemos 1:30 para responder. ¿Hay alguna duda respecto a la parte que vamos repasando? Por mi parte, no. Muy bien. Por la mía tampoco. Licenciada, gracias. Muy bien, Samuel. Bueno, entonces los dejo descansar un ratito en lo que empieza su siguiente clase.
Nos vemos pasado mañana, primero Dios. Tengan muy buen día, inicio de semana. Feliz día, licenciado. Feliz Dios. Feliz día, licenciada. El día, señor.